del YouTube, Señor, el Facebook, Señor, te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú nos sustentes con tu Santo Espíritu, Señor. Sana, Señor, toda dolencia, todo aquello que esté impidiendo, Señor, que quiera venir a impedir, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, ungiendo nuestros labios, Padre, colocando carbón encendido para que tu palabra llegue, Señor amado, al corazón, a las personas como consuelo, sanidad, liberación y restauración. Clamamos a ti, Señor, para que tú, Señor, derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros y nos des vida, Padre. Danos salud, Señor. Danos, Señor amado, el gozo que necesitamos, todos los recursos que necesitamos. Los recibimos de tu mano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte. Aleluya. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre, porque eres bueno. Vamos a empezar este servicio, esta enseñanza que el Señor me ha dado es la sanidad divina. En el nombre de Jesús vamos a leer Mateo 8:16, dice, está hablando del Señor Jesús cuando Él vino a la tierra, cuando Él anduvo aquí, dice, y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Leemos el 7, dice, para que se cumpliera, lo que cumpliese lo dicho, el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. Miren, ¿quién fue el que tomó nuestros pecados? ¿Quién fue el que tomó nuestras dolencias, nuestras enfermedades? Cristo hizo en la cruz de Calvario, Él llevó todos los problemas de nosotros, ¿verdad? Las enfermedades, las dolencias, todo lo que nosotros nos aqueja, Él la clavó en la cruz de Calvario. Y dice su palabra que por sus llagas nosotros ya hemos sido curados. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para ser sanados? Nos hace falta creer, nos hace falta fe, nos hace falta creer en el Dios Todopoderoso, y en tanto que la ciencia médica examina las causas de la enfermedad y las dolencias en términos psicológicos o psicosomáticos, la Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito y fundamental, el pecado que ha afectado la constitución física y espiritual del hombre. Muchas personas no quieren aceptar, no quieren creer que dice la Biblia que por cuanto se aumentó el pecado también se ha aumentado la gracia, porque Cristo vino a pagar un precio alto por todos nosotros. Porque antes duraba la gente tantos años, miles de años, y ahora a duras penas llegamos algunos a los 100, pero ya andan arrastrándose, otros más acá. ¿Por qué? Y los que son bienaventurados, que han tenido una vida larga, llegan a los 80, dice la Biblia, que los 70 a duras penas y a los 80 arrastrándose. El rey David era el rey, y apenas llegó a los 70 años, yo ya le sobrepasé al rey David. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pecado ha cortado los días de la vida, los días de vida. Nosotros tenemos la medicina, ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó todas nuestras dolencias, y Él se hizo pecado para que nosotros seamos perdonados. Él ya pagó, no lo va a pagar. Nosotros no tenemos que hacer penitencias, no tenemos que hacer nada, solamente amarle o creerle, porque dice la palabra del Señor que si tan solo podemos creer, veremos su gloria. Entonces, si no hemos visto la gloria, porque no creemos. ¿Y qué es no creer? La incredulidad. Porque cuando uno le cuentan algo y uno dice, ¿será verdad o no será? No, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ya me ha contado mentiras, no le puedo creer esto. Y cuando no le creemos nosotros a Dios,
¿Cómo lo tenemos nosotros? Por mentiroso. Y la Biblia dice que no hay palabra de engaño en su boca. En donde Él es verdad. Si Él lo ha prometido, tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos aumente la fe, que nos ayude a creer lo que está escrito aquí en la Biblia, que nos ayude a creer así como a veces creemos las malas noticias, nos cuesta creer la palabra. En Juan 5:5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando andaba Jesús. Dice, este hombre había sufrido durante 38 años. Ya la palabra ya estaba escrita, Jesús ahí estaba entre ellos, pero no había llegado, el enfermo no había llegado a donde estaba Jesús, pero Jesús llegó a donde estaba el enfermo. Entonces nosotros no llegamos a donde está Jesús. Él vino aquí a la tierra a dar su vida por nosotros, a morir en una cruz, derramar su sangre por nosotros. Él ya vino a pagar un precio alto. Él ya llevó nuestras enfermedades a la cruz de Calvario. Él ya hizo el sacrificio completo y perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Quitar la dureza de nuestro corazón, quitar la incredulidad. Si Él lo dijo, vamos a decir, si Él lo dijo, tenemos que no batallar, sino clamar al Señor que arranque la incredulidad de nuestro corazón. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Y si Él lo va a cumplir, nosotros lo vamos a ver hecho esa realidad de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos ¿contra quién tenemos nosotros que batallar? Que luchar contra la incredulidad, contra nosotros mismos. Tenemos que luchar para creer todo lo que está escrito, porque la palabra del Señor nos dice que si tan solo podemos creer, veremos su gloria. ¿Y cómo vamos a ver la gloria del Señor si estamos enfermos, estamos mal? No podemos ver la gloria del Señor. Dice, había este hombre que había pasado 38 años enfermo, había experimentado lo que experimentamos nosotros, frustración prolongada al no ser sanado, mientras con esperanza acudía repetidamente a Dios, pero al fin llegó su sanidad. ¿Qué es lo que muchas veces el Señor pudiera hacer? Que no nos enfermemos. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros no tengamos ninguna enfermedad. Pero a consecuencia de nuestros pecados, nuestras rebeliones, por no creerle a Dios, si nosotros le creyéramos a Dios así como Él lo dice, nosotros no dudáramos y no hiciéramos cosas que a Dios le molestaban. Iríamos leyendo la Biblia y tratando de no ofender a Dios. Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Se debió, dice, en gran manera, se debió en gran parte al largo sufrimiento de este hombre, que Jesús tuvo compasión de él y decidió ayudarlo. ¿Cuántas veces el Señor, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos buenos, sino por su misericordia nos atiende? Por su pura misericordia. A veces dice uno, no sé ni cómo ni cuándo, pero sucedió esto. Yo no esperaba esta bendición, pero el Señor me la dio. Usó a alguien, pero ¿por qué? Porque el Señor es compasivo y Él quiere darse a conocer en nosotros, quiere manifestarse como lo que es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero muchas veces nosotros conocemos o nos han enseñado de un Dios que juzga, que condena, que mata, que destruye. Ese es el Dios que muchas veces nos han enseñado, pero Dios es un Dios de amor, de misericordia. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos tengamos vida y vida en abundancia. Él es un Dios de compasión y Él decidió ayudarlo. Nunca debe abandonarse la esperanza de que pronto pudiera llegar el momento de que Dios obre directamente en favor del que acude a Él. Muchas veces el Señor no permite que nosotros nos conteste el milagro rápido, porque Él conoce el corazón de nosotros. A veces si nos da todo lo que pedimos, nos desviamos. Porque acá que Dios es bueno, Él siempre me oye, Él me da todo lo que yo le pido. Entonces lo toma uno
no lo toma uno como lo que es. Juan 5:6 dice, cuando lo vio acostado, cuando Jesús vio al hombre que estaba paralítico, cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, mire la pregunta que le hizo. Le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús sabía que quería ser sano, así como sabe y conoce la petición de cada uno de nosotros. Él la conoce, pero Él quiere que nosotros le hablemos con Él. De una manera o de otra, Dios quiere que nosotros demos un paso hacia Él, para que lo busquemos. Porque si el Señor nos da todo y que no nos haga falta nada, de por sí a veces somos orgullosos y si nos da todo, pues vamos a creer que no lo necesitamos, como muchas personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no soy borracho, no soy drogadicto, yo tengo buen trabajo, ¿verdad? Y no necesitan a Dios. Ellos piensan que lo que necesitamos a Dios somos aquellos que no tenemos nada, pero ellos no lo necesitan. Eso es lo que ellos piensan. Pero aquí dice la palabra del Señor que Él quiere atraernos a Él de una de otra manera. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él, así como a veces uno tiene comunión con el hijo o con un amigo, se acerca. Entonces Dios quiere que a veces nos acercamos al Señor, dame esto, dame aquí, dame allá, quítame esto, quítame allá. Entonces, pero Él no quiere que solamente nos acerquemos a pedirle, sino que nos acerquemos demostrándole nuestro amor, nuestra gratitud. Señor, te agradezco porque eres bueno, te agradezco porque hasta aquí tú me has ayudado, te doy gracias, te alabo y te bendigo, eres bueno, eres misericordioso. Dice, lo que le dijo él, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le respondió el enfermo? Le dijo, Señor, le respondió el enfermo. Mire la excusa que dijo. El Señor Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le respondió el enfermo, no tengo, mire, le dio una excusa, como una queja. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando en ese entonces dice una palabra de un canto, dice que el Espíritu de Dios se movía, pero en la Biblia dice que desde el principio de que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el Espíritu de Dios se movía. Entonces el Espíritu Santo se movía en ese tiempo para darle vida al agua. Ahora se mueve entre nosotros el Espíritu Santo. Ahora no solamente se mueve en el agua, se mueve en nosotros, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros creamos que Él se está moviendo en nuestras vidas, que Él mora en nosotros. Él quiere que nosotros seamos templo y morada del Espíritu Santo. Hay un canto que dice que soy templo y morada del Espíritu Santo, pero a veces nada más el canto, donde dice la palabra del Señor, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, para darle gloria. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos como, has cantado una alabanza que dice que soy una alabanza caminando. ¿Lo han oído? Soy una alabanza caminando, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos esa alabanza, porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, y que es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos adoradores. Ese es el propósito de Dios, que seamos sus adoradores. Entonces, busquen esa alabanza, soy una alabanza caminando. El Señor le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, cuando se mueve. Dice, el Espíritu se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo, ¿dónde? En nuestro corazón.
Y eso es lo que el Señor quiere, que se mueva en nuestro corazón, que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. Y entre tanto que yo voy, dice otro, desciende antes que yo. Si nos damos cuenta que en una iglesia unos reciben la bendición, unos reciben gozo, alegría, no importa cuánta gente esté, pero se siente gozosa en las personas. Y otra persona, como estuvo el servicio, ay, mi gente fue, no hubo nadie, estaba solo, estuvo bien aburrido, no todos sentimos lo mismo. No, entonces, y así estaba él, que no había quien lo ayudara, y antes que él fuera, y a otros le habían ganado. ¿Por qué? Porque otros estaban listos para recibir la bendición, y eso nos pasa a nosotros. Dios está allí, pero no estamos listos para recibir la bendición. ¿Qué es lo que nos impide? La incredulidad. Jesús le dijo, levántate, mire, no fue y forcejeó con él para que se levantara, le dio la orden, levántate, toma tu lecho y anda. Fue todo lo que el Señor le dijo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para llegar a tener la fe, esta fe, este poder? Porque el Señor dijo que si nosotros creemos en Él, mayores cosas las que Él hizo, las haríamos nosotros en su nombre. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que esforzarnos a buscar más al Señor para poder. Queremos ver milagros realizados, tenemos que esforzarnos a buscarlo más. Dice Juan 5:14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Dónde lo encontró? Al enfermo lo encontró en el templo, en la iglesia, dándole gracias al Señor, dándole gracias. ¿Y qué fue la recomendación que le dio el Señor al enfermo? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A ver qué dice, ahí también que estaba y no sé qué pasó, que me puse peor. ¿Qué fue lo que pasó? Que descuidamos lo que el Señor nos ha dicho. Ya había sido sanado y le dijo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y qué es? A veces ya me estaba aliviando, pero no sé qué pasó, que recaí. ¿Qué fue lo que pasó? Que descuidó su vida espiritual. Y eso es lo que el Señor no quiere, que descuidemos la vida espiritual. Él quiere que tengamos una comunión íntima con el Señor, una comunión firme, constante. Jesús exige a todo el que dice tener fe en su nombre, que no vuelva a pecar. El que de veras es salvo dejará de pecar, aunque no es perfecto, porque perfecto es solamente Dios, ni estará exento a cometer transgresiones de cuando en cuando, ¿verdad? Que de vez en cuando que se cometa un error, pero el problema, el resultado, el remedio, voy a decir, de que cuando se comete una transgresión, que luego reconoce a cada persona que cometió el error. Luego la reconoce, ¿qué va a hacer? Ir a pedirle perdón al Señor para que el diablo no gane ventaja. Y eso es lo que tiene que hacer uno en cuanto comete el error. Señor, perdóname, Señor, perdóname. Porque si uno no le pide perdón al Señor, el diablo viene y gana ventaja y él se cobra. Dice, aunque nosotros no somos perfectos, ni estamos exentos de cometer transgresiones de cuando en cuando, el creyente verdadero entregará de tal manera su vida a Cristo. ¿Qué quiere decir entregarse de tal manera? Completamente. Si nosotros queremos todas las bendiciones que Dios ha prometido para nosotros, tenemos que entregarnos 100% al Señor. Mediante el poder, nosotros solos, por nosotros solos no podemos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos capacite, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y justicia, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para entender su palabra, que el Espíritu Santo more en nosotros para que nos dé la fuerza de buscar más al Señor, que el Espíritu Santo nos ayude
a buscarle más, cada día más y más. Le estás lavando los platos, allí puedes adorar al Señor, puedes hacer una entrega completa al Señor. ¿Por qué dice la palabra del Señor que no le demos lugar al diablo? Porque si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, el enemigo gana ventaja. Y mediante el poder del Espíritu Santo, que el Señor Jesús dice que Él se iba a ir, pero no nos iba a dejar huérfanos, iba a pedirle al Padre que enviara al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, toda justicia. Y el pecado ya no será, la característica ya no será problema para nosotros. Porque el pecado, porque cuando quiera venir el pecado, el Espíritu Santo va a salir a socorrernos, a sostenernos. Primera Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios, somos guardados por el poder del Espíritu Santo mediante la fe. ¿Qué es fe? Creer en Dios, creer en Él. ¿Cómo podemos creer en Dios? Podemos creer por medio de la palabra, leyendo la palabra. Si nosotros no leemos la palabra y no creemos que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, entonces no la vamos a obedecer. Pero si nosotros creemos en la palabra, que es la palabra de Dios, que es el consejo que Dios nos ha dado, la vamos a guardar en nuestro corazón, la vamos a meditar, la vamos a atesorar en nuestro corazón, creer que es el mensaje que Dios nos está dando para que nosotros vivamos cada día más cerca de Dios. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, cuando nosotros creemos verdaderamente en Dios, para alcanzar, ¿qué cosa? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación que Cristo compró en la cruz de Calvario. Este verso presenta 3 verdades respecto a la seguridad de los creyentes. Cuando una persona es creyente, ha creído en el Señor Jesucristo, tiene que estar consciente, tiene que estar seguro que Jesús murió en la cruz de Calvario por nosotros, derramó su sangre bendita. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos no nos pierdamos, no vaya a parar al infierno. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, porque dice la palabra del Señor que Cristo vino a pagar un precio alto, a morir en la cruz de Calvario, derramar su sangre bendita por todos nosotros. Y se fue, Él no está Dios que es allá en el cielo, no se fue a tomar vacaciones, Él se fue a preparar una morada para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, ¿cómo descuidaréis una salvación tan grande? Él no quiere, mira, si supongamos que alguien hace una comida, un cumpleaños o una fiesta, ¿verdad? Invita 50 personas, pero hace de perdida unos 10 o 20 platillos más, por si acaso haya alguien que se acerque más. Pero si hace comida para 50 personas, para 60 y invitó a 50 y llegan 25, ¿cómo se siente la persona? Frustrada, el tiempo que perdió, el dinero que perdió, todo. Entonces se imagina que Cristo se fue a preparar morada para cada uno de nosotros y que ninguno de nosotros llegue allá. El precio que Él pagó en la cruz de Calvario, el derramamiento de su sangre y todo el trabajo que está haciendo, no está haciendo un jacalito, está haciendo una mansión. ¿Se imaginan ustedes vivir en una mansión? Y aquí a veces se siente uno súper contento cuando vive en un jacalito, en una casita, en una chocita, y tener una mansión allá. Pero la Biblia dice que Cristo nos fue a preparar mansiones, moradas allá, pero nosotros no creemos. ¿Por qué? Porque la mente está tan pequeñita que no alcanza a entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que está haciendo. Si pudiéramos creer, estuviéramos en otra dimensión. Pero
Y eso es lo que el Señor nos habla y nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque Él no quiere, imagínense, si tiene una mesa grandísima, grandísima, pero grandísima, que no se le encuentra fin, y tiene unos bancarios riquísimos, con vaquillas de oro, para todos los que vamos por fe a celebrar la boda del Cordero. Y que la mayoría de gente no vaya y se quede todo ese vacío, pero Él hizo el infierno, lo hizo chiquito, porque Él no planeó el infierno para nosotros, Él planeó el cielo para nosotros, no el infierno. Pero dice la Biblia que cada día el infierno se ensancha más, porque son multitudes las que caen al infierno, y son muy pocos los que van al cielo, y ese es el dolor del Señor. Por eso nos dejó la palabra a nosotros, y nos dejó a nosotros la responsabilidad que hablemos la palabra del Señor, que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. No es tanto que porque queremos engrandecer solamente claro que sí, que por un alma que venga a ocupar la silla es un alma, y que se entregue a Cristo, es un alma menos que va a ir a dar al infierno. Y ese es el dolor que el Señor pone en nosotros, para que las almas no vayan al infierno, que vayan allá al cielo. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado, y ese es el deseo del Señor. El Señor Jesucristo no vino a dar su vida nada más porque sí, Él vino con un propósito. Dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo va a ser el tiempo postrero? Cuando sean los tiempos finales. Y este verso presenta tres verdades respecto a la seguridad de los creyentes. A los creyentes los protege el poder de Dios de todas las fuerzas del mal que amenazan con destruir su vida y su salvación en Cristo. El Señor Jesucristo ya vino y pagó un precio alto, y nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes para poder distinguir las acechanzas del diablo, para que no nos haga caer, para que no pierdamos. Por eso dice la palabra del Señor: ni le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros le damos un lugarcito, el diablo aprovecha. En Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por quién estaba oprimido? Las personas estaban oprimidos por el diablo. Y el diablo, ¿qué es lo que está haciendo en esta actualidad? Tratando de oprimir a las personas. De diferentes maneras, oprimirlas de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que no alcancemos la salvación que Dios tiene para nosotros. Pero mientras que uno se desvanece, no va a la iglesia o no busca del Señor, el diablo gana ventaja para cuando quiera, ya no puede hacerlo, porque ya lo tiene bien oprimido. Entonces, dice en Marcos 9:17, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y el 18 dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echase fuera y no pudiera. ¿Qué es lo que hace el diablo? El Señor lo reprenda. El diablo viene a matar, robar y destruir. Viene consumiendo las fuerzas de las personas. ¿Para qué? Para quitarles el deseo de ir a la iglesia. Causa enfado, causa sueño. No me gustó la palabra, no me gustó. Empieza a traer desánimo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene las tenazas bien fuertes. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, porque los discípulos andaban con él y no hicieron caso, no pudieron echar el demonio de la persona. Entonces dice: ¿hasta cuándo os he de soportar?
¿Cuántas veces habrá dicho el Señor Jesucristo en esta actualidad? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Si no entendemos, si no obedecemos. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Lucas 13:11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Fíjate que el Señor Jesucristo les dio poder a los discípulos para que en el nombre del Señor Jesús echaran fuera demonios e hicieran todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y Él dijo que mayores cosas las que Él hizo las haríamos nosotros. ¿Por qué no las hacemos? ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué pasan tantas situaciones? Porque nuestra fe ha sido, dice la Biblia, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate y échate al mar, y lo que dijéramos hecho será. Pero nosotros no alcanzamos a tener la fe de ese grano de mostaza, porque si alcanzáramos nosotros a tener esa fe, se hicieran muchos, pero muchos milagros, estuviera el mundo cambiado, pero no alcanzamos nosotros a tener esa fe. Dice, Jesús ve algunas enfermedades físicas como el resultado directo de la actividad o la opresión demoníaca. Esta mujer encorvada estaba afligida por un demonio representante de Satanás. ¿Saben por qué? Porque el diablo, el Señor lo reprenda, sabe que le queda poco tiempo y está tratando por todos los medios de quitar la fe. Eso es lo que quiere, de arrancar la fe del ser humano, porque él está empeñado a llevarse la mayoría de personas al infierno. Y entonces trae a la humanidad, trae sueño, trae pereza, trae de incredulidad. Y así dice, pero Hechos 9:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El verso 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros nos empoderemos. Esto no es limitado, esto no es para una sola persona ni para dos, es para todos, para que en el nombre del Señor Jesucristo los demonios tienen que huir, todo espíritu de depresión, de opresión, todo lo que viene a ocasionar, a traer conflictos en la familia, tienen que irse en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor ya nos dio el poder, ya nos dio la palabra sobre nosotros. El Señor dice que no nos dejaría huérfanos, que enviaría al Espíritu Santo para que hiciéramos mayores cosas las que hizo Jesús. El Espíritu Santo ya está sobre nosotros, ya está en nosotros, está con nosotros. Pero ¿por qué no se realizan los milagros? Porque no ha alcanzado nuestra fe alcanzar esa, como vamos a decir, nosotros estamos aquí, allá arriba hay otro piso. No podemos nosotros subir al otro piso de aquí, tenemos que dar vuelta y subir los escalones. Entonces, en la escalera para llegar a ese piso es Jesús, porque Él ya pagó el precio por Él, pero no hemos alcanzado a creer la palabra que el Señor nos ha dado. Se nos hace demasiado. Dice, las enfermedades desaparecían y los malos espíritus se iban cuando los afligidos tocaban sus prendas, las prendas de Pablo. Marcos 5:15 dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado. Los discípulos vieron al que había sido atormentado del demonio que había tenido la legión. ¿Cuánto es una legión? Muchísimo. Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué hizo las personas cuando vieron a este hombre que estaba sentado, vestido en su juicio cabal? Dice que tuvieron miedo, porque ya se habían acostumbrado a verlo todo endemoniado. Y yo me acuerdo una vez que fui a México, en ese entonces yo no era cristiana, pero
me ha quedado en la mente. En ese entonces no entendía. Estaba un muchacho joven como de unos 17, 18 años y se lo amarraban en las puertas. Ahora sé lo que tenía, pero en ese entonces no. Lo amarraban en las puertas. Es que en México no son las puertas como aquí. Allá algunas son menos fuertes. Entonces lo amarraban de las puertas porque él se iba, se aruñaba, se golpeaba y hacía muchas cosas. Y en la casa donde nosotros estábamos hospedados, estaban unas personas que eran muy buenas personas, muy buenas operadoras. Y el muchacho le decía mamá a la señora, y a las muchachas las miraba como hermanas. Era su salvación. Y él quería venirse con ellas y estaba lejos. Y por eso lo amarraban, arrancaba la puerta y se venía con la puerta amarrada en la espalda. Así era el hombre, flaco, y poder la puerta de madera en la espalda, arrastrándole de lejos, se oía y luego decían las muchachas, mamá, ya viene Lalito, y cómo sabe bien el sonido de la puerta. Pues llegaban y las muchachas le desataban la puerta, llorando de la carga que traía, la opresión. Cuando yo leí este verso, me acordé de él, y yo, cómo hay sufrimiento y no hay sabiduría para liberarlos. Esa pobre gente, ¿verdad? Entonces dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué hicieron? Los que lo vieron tuvieron miedo. De Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Hay enfermedades que va al doctor y la medicina le hace daño. A mí me pasó muchas veces. Cuando pasa eso, y ya eso tiene que tratarla con oración, pero más que con oración, que la persona se arrepienta, porque dice, pero yo no es tan mala, no es, pero pecado es no aceptar a Cristo. Eso es pecado, porque cuando uno no acepta a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, ¿quién cree que está dentro de uno? Los demonios. Es morada en vez de ser morada del Espíritu Santo, es morada de los demonios. Y son los demonios los que están afectando a la persona. Y dice la palabra del Señor que el diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces, vemos nosotros mucho sufrimiento, que hay muchas enfermedades que el doctor no puede sanarlo, y muchas de las enfermedades yo le puedo contar, antes que yo viniera a Cristo, yo tenía llagas en la cabeza, en las manos, estaba toda enllagada, no había medicina que me curara, porque me ponía la medicina, la crema, y me ardía más, me daba comezón, me daba picazón. ¿Saben cómo me alivié? Cuando ya vine a Cristo y empecé a leer la palabra del Señor. Las llagas se me desaparecieron de la cabeza, de las manos, de los pies, estaban llagadas, como dice, una llaga podrida. Y luego la migraña, muchas enfermedades el Señor me las sanó. Pero yo duré como 35 años yendo al doctor, todo lo que yo ganaba era para el doctor. Cuando yo vine a los caminos del Señor, pero una cosa es venir a los caminos al Señor. Va uno como cuando llevan a un buey a tomar agua, toma agua y se va y ya no regresa hasta que no le da sed. Tiene uno que ser consistente, tiene que ser firme en las cosas del Señor. Porque si no, el diablo gana ventaja. Entonces va uno, cuando vine a los caminos al Señor, yo me metí con ganas al Señor, quería conocer más, quería más y más. Y conforme yo iba buscando, el Señor me iba sanando. Y Él me iba sanando. Entonces, eso es lo que el diablo no quiere. Siempre el diablo pone una excusa para que no vayas, pone una excusa allá y otra acá, estorbo para impedirle que vaya. ¿Por qué? Porque sabe que viniendo a la iglesia, aunque no parezca
Aunque no parezca, ay, cómo estuvo aburrido ahora el mensaje, cómo estuvo aburrido. Pero el diablo no soporta que nosotros escuchemos la palabra, porque sabe que si nosotros escuchamos la palabra es una espada que Dios nos ha dado, para que cuando el diablo quiera venir a atacarnos, nosotros sacamos la espada del doble filo y le damos con ella. La palabra de Dios es para edificarnos, para prepararnos, para instruirnos. No es nomás un sermón porque le ocurrió, no, la palabra del Señor es vida. Entonces nosotros tenemos que aferrar eso. No es una palabra nomás porque sí, es palabra de Dios. Y había sufrido muchos años, había sufrido mucho de muchos médicos esta mujer que había padecido flujo y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cuántas personas hay que gastan todo y la persona no se alivia? Va peor y peor. Y dice, pero mire, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Iba una gran multitud, pero ella se esforzó, imagínense, en aquel flujo. Ella, en aquellos entonces, no dejaban que una mujer con flujo, con la menstruación, para no decir, se acercara fuera a la iglesia. Era inmunda y a ella no le importó. Ella así como estaba, así se fue arrastrando el objetivo de ella era tocar el borde del manto del maestro, porque sabía que si la miraban, la descubrían cómo estaba, la iban a apedrear, la iban a sacar, y ella se fue y tocó, dice. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mire, por cuál fue la actitud de ella, pues verso 28, y dice, porque decía, mire, la fe que a ella la empoderó, la empoderó, y decía ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe que ella llevaba, el objetivo que ella tenía, si tocare tanto, ella no iba a que orara por ella, ni que le pusiera las manos, ella quería tocar solamente el manto. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. En los evangelios a menudo menciona a enfermos que tocaban a Jesús, o Jesús tocando a los enfermos. Entonces, fue la fe, no era tanto el poder que tenía el manto, era la fe de ella, que creyó en Jesús y él la honró, él honró su fe. Era el contacto y la presencia de Jesús lo que importaba. Su toque tiene poder sanador porque Él se compadece de las debilidades humanas y es la fuente de la vida y de la misericordia. Y nosotros pudiéramos creer eso, ¿verdad? El Señor ahora no vemos a Jesús aquí, pero tenemos la palabra de Dios, la palabra andando. Si yo la predico, yo la hablo, y yo la estoy hablando, es la palabra, verdad, porque muchas personas, nosotros, queremos depender. Vino un evangelista mundial, diciendo, voy a ir a que ore por mí, a que me ponga las manos, para aliviarme. Y a veces la persona pone tanto la fe en el predicador que va y no recibe nada. Dice, es un charlatán, es un mentiroso, y yo fui y no me sané. ¿Por qué? Porque no llevaba puesta la fe en Dios, sino en que la persona. Y es lo que nosotros tenemos, no podemos desenfocarnos, dice la Biblia, poner la mirada en Jesús, el autor de la fe. Era el contacto y la presencia de Jesús lo que importaba. Es lo que cuando uno le pone a leer la Biblia tiene que creer que Dios es real, que esta palabra es la palabra, de recomendación, es una palabra de exhortación, de esperanza, es una palabra de consejo, es todo lo que de consejería, de todo lo que tú quieras. Si tú quieres leer la Biblia, todo es todo lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que leerla. El contacto y la presencia que Jesús dice,
Lo que importaba era su toque. Tiene poder sanador porque Él se compadece de las debilidades humanas. Y es la fuente de la vida y de la misericordia. Hebreos 4:16 dice, el que busca la sanidad tiene la responsabilidad ¿de qué? De acercarse a Jesús y permanecer en su presencia. 4:16. Dice, el que busca la sanidad tiene la responsabilidad de acercarse a Cristo y permanecer allí. No ir nada más y me recibo la sanidad y me voy, ya no regreso. Porque entonces es peor. Tiene que permanecer. Dice Mateo 4:23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Para el Señor no hay nada imposible. Él puede sanar todo. No hay enfermedad que no pueda curar. Lo que nos impide es nuestra incredulidad. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y todos los sanó. El Salmo 103:1 dice, lo que tenemos nosotros que hacer, ¿verdad? Alabar y glorificar a Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. ¿Qué es lo que dice? Bendiga todo mi ser, bendecirlo en la mente, con los labios, con los hechos, con lo que oímos, con lo que hacemos, es darle honra a Dios con todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que escuchamos. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Porque si yo bendigo a Dios con mis labios y hago otras cosas que a Dios no le agradan, no lo estoy bendiciendo, lo estoy deshonrando. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que quiere decir que siempre seamos agradecidos, que no olvidemos ninguna de las bendiciones que nos da. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Todas, no dice unas sí y otras no. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquel Señor nos ha mandado a todos, no nomás a unos cuantos, porque el Señor quiere que yo sea extensión para los que yo puedo alcanzar. Tú eres extensión en tu casa, cada quien somos extensión en nuestra casa. Tenemos que tener algo dentro de nuestro corazón para cuando se presenta una cosa adversa, no responder de la misma manera, sino que conectarnos con el que da la vida, con el que da la paz, con el que da el gozo, conectarnos con Él. Esa es la arma que Dios nos ha dejado en la palabra. Dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando una persona está afligida y tú le das una palabra de aliento, tú estás sanando el corazón. Cuando le estás dando una esperanza donde aquella persona se siente ya desesperanzada, tú tienes una palabra de consuelo. Eso es que está haciendo la obra del Señor. Los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, libertad a los oprimidos, aquellos que se sienten tristes, que no quieren, que no tienen ganas de bañarse, no tienen ganas de comer, no están enfermos, pero están oprimidos. Ahí es donde tiene uno que ir a orar por ellos, a reprender, pero tenemos que equiparnos nosotros, tenemos que tener las armas, y las armas ya nos las dio Dios. Cuando tú lees la Biblia, haz apuntes, lo que te sobresalte, cuando acuerdes y repítela y repítela. Cuando tú miras a una persona necesitada, tienes material para darle. Mira, Dios está, es bueno, Dios está poniéndote atención, Dios te está mirando, Dios te está mirando tu necesidad, pero Él quiere que tú acudas a Él.
que tú acudas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En este pasaje Jesús expresa el propósito de su ministerio ungido por el Espíritu para dar nuevas a los pobres, a los destituidos, a los afligidos, a los humildes, a los afligidos, a los oprimidos de espíritu, los quebrantados de corazón y a los que tiemblan ante su palabra. Sabe que cuando uno teme a Dios, ama a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, la palabra del Señor cambia de valor, cambia de valor. Sabe que es la palabra de Dios, palabra de consuelo, palabra de esperanza, palabra es una palabra tan poderosa, pero nosotros le tenemos que dar el poder a la palabra, como él quiera, conforme lo que nosotros le creamos, porque es la palabra de Dios. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En 2 Corintios 12:9 dice, a uno dice, le dio a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Dios nos ha capacitado con todos los recursos que nosotros necesitamos para su obra. No tenemos excusa, ¿verdad?, de decir, no, porque yo no tengo ese don, yo no sé predicar, pero si nosotros nos ponemos a leer y Dios nos ha dado el don de la intercesión, y eso es bien bonito porque estamos intercediendo, y allí mismo el Señor nos va dando la gracia, la sabiduría, nos va capacitando para cuando alguien nos habla con un problema, dice, no, pues mira, pues yo nunca he sufrido eso, yo no sé si por qué te estará pasando eso, pero no tiene ninguna palabra de esperanza. Pero cuando uno tiene la palabra del Señor, es que el Señor lo está equipándose. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A veces hay obstáculos para recibir la sanidad, tales como, número 1, pecados no confesados. Santiago 5:3 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Sabe que esta es una arma bien poderosa? Cantar alabanzas cuando no tiene ganas uno de cantar alabanzas. Cuando alguien pasa por dificultades, pobreza o angustia, la Biblia lo invita a pedirle fortaleza a Dios en oración. Si se acerca a su mediador Jesucristo, Él lo representa delante de Dios, intercede por él. Hebreos 7:25, y por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que a veces nosotros no tenemos conciencia. Cuando nosotros nos acercamos por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía toda verdad, toda justicia, es el Espíritu Santo el que nos lleva a interceder. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el Señor Jesucristo es nuestro representante. Él habla aquí, el Espíritu Santo es el que está hablando con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el intermediario, y cuando recibe el Señor Jesucristo recibe el mensaje que nosotros le enviamos por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo va a interceder al Padre por nosotros. Mira, yo ya pagué un precio alto por ella, y ella está clamando, contesta su petición, mira las marcas de mis manos, mira, Él empieza a mostrar lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando el Señor contesta nuestra petición, lo hace por lo que hizo Cristo. Entonces, nosotros, dice la palabra del Señor, que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar para ser despedidos.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por cada persona que llegó, Señor, por las que nos están escuchando, Señor. Te damos gracias, te pedimos, Padre, que si alguno, Señor, llegó triste o afligido, desanimado, Padre, clamamos al Espíritu Santo que venga fortaleciendo, que traiga fortaleza espiritual y física, Padre. Levántale, Señor, todo cansancio, quita todo cansancio, todo desvanecimiento. Todo lo que le está afligiendo, Señor, sea arrancado de su corazón, de su alma, Padre. Libera su alma de toda opresión, de todo cansancio, de todo aquello que no viene de ti, Señor, porque di tu palabra que la fortaleza, que tú nos das la fortaleza, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que tú eres en nuestro refugio, Padre. Clamamos a ti, Señor, por los que nos están escuchando, Padre. Clamamos a ti, Señor, para que tú obres de una manera gloriosa y maravillosa, Señor. Derrama tu amor, Señor, derrama de tu Santo Espíritu. Trae, Señor amado, fortaleza, sabiduría, discernimiento y conocimiento tuyo. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos el amor por ti, Señor, porque dice tu palabra, Padre, que tú anhelas, Señor, que nosotros te amemos a ti como tú nos amas a nosotros. Danos ese amor, Señor. Sabemos que estamos necesitados de ese amor, Señor. Sabemos que no te amamos como tú nos amas a nosotros. Anhelamos, Padre Santo de la gloria, anhelamos ese amor, Señor. Suple, Señor, ese fruto del amor para poderte amar, para despojarnos de todo lo que no te agrada, para poder esforzarnos más por tu palabra, por tu obra, Señor. En nombre de Jesús te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, Padre. Te doy gracias por cada persona que llegó, por las personas que nos están escuchando, Padre. Te pedimos, Señor amado, que así como llegaron estas personas aquí, Señor, que lleguen, Señor, más fortalecidas a su casa, que lleguen animadas, Señor, fortalécelas, Padre. Sánale, Señor, si hay dolencia en tu cuerpo, sánale, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Si hay alguna dificultad, algún problema, Señor, quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que coloques amor, paz y gozo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestras casas, llévanos en victoria, llévanos con amor, Señor, que podamos llegar a nuestra casa dándole, Señor, una sonrisa llena de amor, Señor, y pudiéndoles decir, Dios te bendiga, Dios bendiga este hogar, bendiciendo, Señor, a los que están alrededor de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer lo que tú quieres que seamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.